Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amados hermanos de la Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro Noé Raimundo Navarro, en esta ocasión para compartirles el tema titulado La Iglesia de Dios en los últimos tiempos. El propósito es que todo miembro de la Iglesia aprenda cómo serán los tiempos venideros y estar preparados para no ser engañados. Este artículo fue escrito por el hermano diácono Ángel Rodríguez Muñoz, publicado en el Heraldo de la Biblia, periodo abril-junio de 2006. La Iglesia de los últimos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte de los Olivos, advirtió algunas cosas de las cuales hoy vemos cumplirse. Y en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. La Iglesia de Dios ha sido encomendada con esta tarea, en la cual el Espíritu de Dios fue, es y será el medio para llevar a cabo esta labor hasta nuestros días. Hoy tenemos que esforzarnos para llegar a la meta. Cristo nos impulsa en medio de problemas. Nos dice: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 20, versículo 28. Perseverar es una palabra muy significativa. El apóstol Pablo, al exhortar a Timoteo, le hace algunas recomendaciones. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16. Luego entonces entendemos que debemos tener mucho cuidado en nuestros actos, en nuestras decisiones, porque un mal paso dado puede ser mortal no solo para nosotros, sino también para los que nos oyeren. Recordemos que Cristo murió por nosotros. Pablo exhorta a la Iglesia de Dios en Corinto, capítulo 3, versículo 3 y 4. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas, discusiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? Ante esta situación reprobable, el apóstol Pablo le recuerda que Cristo es el único medio de salvación, porque ni en Pablo, ni en Apolos, ni mucho menos en nosotros, está la salvación. Este concepto es claramente establecido en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está la llave del éxito. Si seguimos a los hombres, vamos a fracasar, porque el hombre va a fallar. En contraste, Cristo nos dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 20, versículo 28. Al respecto, Gamaliel también le dejó una gran enseñanza con la sabiduría de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 36 y 37. Hablando de historia, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien al que se agregó un número de hombres como de 400, el cual fue muerto, y todos los que creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Evitemos ese mal ejemplo. Como miembros de la Iglesia, pensemos si nosotros hubiéramos estado involucrados con Teudas. Era un hombre con mucha capacidad, convencimiento, sabiduría, puesto que lo siguió un número muy considerable, pero lo mataron o murió,
y todo quedó reducido a nada. Analicemos la expresión tras sí. Estos hombres hicieron mal uso de la buena fe de la gente, haciéndoles creer que estaba bien, pero el fondo de todo es que estaban utilizando a las personas para sus fines e intereses propios. Para lograr su mezquino objetivo, hicieron uso del cortamiento, y al respecto el apóstol recomienda: guardaos del cortamiento. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Y esto porque somos como iglesia un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cual no puede estar dividido, sino por el contrario, bien unido para lograr la edificación, su superación que lo lleve a la perfección, sinónimo de santificación. Con respecto a Judas como Teudas, tenían que morir porque su obra no era de Dios, y al morir sus obras terminaron con ellos. Sin que se cumpliese, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Por lo anterior, pensemos detenidamente. Nuestro Dios es el que nos predestinó antes de la fundación del mundo, y el mismo Señor utilizó a hombre u hombres para llegarnos a su iglesia. Los usó para evangelizarnos o para bautizarnos, gracias a Dios. Pero el compromiso no es con los hombres, sino solamente con nuestro Padre Celestial, por lo cual, si alguien hiciere cortamiento o se desviara del camino, no tenemos la obligación de seguirle, sino por lo contrario, alejarnos de él. Compromiso únicamente con Dios. Al único que tenemos que seguir es a nuestro Señor Jesucristo, el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores, por medio de su iglesia, es decir, siendo miembros asiduos en la congregación que sirve al Señor, conocida como la Iglesia de Dios, en quien está la promesa del Hijo de Dios, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El apóstol Pablo hace una recomendación más: no os mováis fácilmente. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Debemos actuar como hijos de Dios, con sabiduría y obediencia, escuchando solo la voz de Cristo en estos últimos tiempos. Somos llamados a llevar la obra de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Por último, quiero recordar lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hagamos pues la voluntad de Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Hasta aquí el tema titulado La Iglesia de Dios en los últimos tiempos. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.